Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a un video más. El título del día de hoy: ¿Cuándo y cómo Damasco será destruida? Sin más preámbulo, comencemos. ¿Se puede saber el tiempo de la destrucción de Damasco? ¿Habrá alguna señal indicando su destrucción? ¿Necesariamente tienen que morir sus habitantes? ¿Es posible saber la forma o el método de su destrucción? Quédate porque en este video le vamos a dar respuesta a estas preguntas. Primera pregunta: ¿se puede saber el tiempo de la destrucción de Damasco? La respuesta rápida es: la palabra de Dios no da ningún indicio sobre el tiempo de su destrucción, sin embargo, siendo que es una profecía de gran importancia, necesariamente debería estar relacionada con algunos otros eventos proféticos. Así que es necesario conocer los tiempos proféticos actuales y los eventos que lo rodean para que podamos darnos al menos una idea de cuál es el tiempo de su destrucción. Con respecto a estos tiempos proféticos, pienso hacer un próximo video explicando cómo relaciono y cómo entra la destrucción de Damasco dentro del cuadro profético de los eventos finales, a como yo los entiendo. Pero el día de hoy solamente analizaremos estas preguntas. Respecto al tiempo, analizaremos brevemente algunos eventos del pasado para calcular un aproximado de cuánto falta para su destrucción. ¿Ok? Es lo que nos vamos a centrar. ¿Cuánto podría faltar? En la predicación de Noé antes del diluvio, no hubo un tiempo específico señalado para que llegara el momento de la destrucción. Es decir, Noé predicaba el diluvio, pero no había una fecha. Sin embargo, hubieron dos eventos que pudieron haberse considerados como señales de que el diluvio estaba cerca. ¿Cuál fue el primero de esos eventos? El primero de ellos fue la culminación de la fabricación del arca. Al terminar de construirse el arca, el método a través del cual se salvarían los que creyeran, pues el diluvio ya podía venir, podemos decirlo así. El segundo evento fue un evento sobrenatural mediante el cual todos los animales entraron al arca. Dios los hizo venir, no fue necesario salir a buscarlos. Leemos Génesis 6:20. Dice: de las aves según su especie, de los animales según su especie, y de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie vendrán a ti para que les preserves la vida. Algunas otras versiones dice: entrarán contigo al arca. Sin embargo, la Biblia no menciona, o más bien la Biblia menciona que el trabajo de Noé fue construir el arca. El trabajo de Noé no fue reunir los animales. Por lo tanto, la traducción más correcta es: vendrán a ti. Esa palabra, que se traduce en otras versiones como entrarán, se puede traducir como entrar o venir. Pero como la Biblia no menciona nada respecto del trabajo que se hubiese tenido que realizar para reunir todos los animales, es evidente que Dios los trajo, que Dios los reunió y los hizo entrar al arca de manera sobrenatural. Y hubieron muchos testigos. Ese evento sobrenatural fue la señal de que el diluvio estaba cerca. Proseguimos. En el caso de la destrucción de las naciones de Canaán, hubo un número de años específicos para su destrucción. Por ejemplo, si leemos Génesis 15:13, Dios le dijo a Abraham que su descendencia estaría en tierra ajena y sería esclava por 400 años. Sin embargo, en este caso, la salida de Egipto, las plagas que cayeron sobre Egipto, la apertura del Mar Rojo, todos esos eventos fueron señales que anunciaban su destrucción. Y nosotros nos podemos dar cuenta de ello por las palabras de Rahab. Nos damos cuenta que los habitantes de Canaán estaban bien informados sobre estos eventos. Vamos a leer cuáles fueron las palabras de Rahab, aquella mujer que se salvó aquel día cuando Jericó fue destruido. Josué 2:9, Rahab dice lo siguiente: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Josué 2:10, porque hemos oído
que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de ustedes cuando salieron de Egipto. Y también hemos oído lo que han hecho a los dos reyes amorreos que estaban al otro lado del Jordán, que era Sehón y Og, a los cuales ustedes han destruido. Oyendo esto ha desmayado nuestro corazón, decía Rahab, y no ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de ustedes, porque Jehová, Dios de ustedes, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, según Josué 2:11. Podemos darnos cuenta por las palabras de Rahab que todos los cananeos sabían exactamente lo que Dios estaba haciendo, es decir, Dios no estaba actuando en oculto, no estaba sacando a su pueblo de la esclavitud de Egipto en la sombra, sino que a la luz de todas las naciones, todos fueron testigos o eran testigos de lo que Dios estaba haciendo con su pueblo. Por lo tanto, los cananeos sabían que su destrucción había llegado. En la destrucción de las 10 tribus del norte había un número de años específico también para su caída. Por ejemplo, si leemos Isaías 7:8, vamos el día de hoy a estudiar brevemente esta profecía. Dice, porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco Resín, y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Notemos que todo este texto de Isaías 7:8 es una sola profecía. Y en esta sola profecía, donde se menciona que Efraín, dentro de 65 años, Efraín sería quebrantado hasta dejar de ser pueblo, en la misma profecía se menciona Damasco y se menciona a Resín. ¿Por qué se menciona Damasco? ¿Y por qué se menciona Resín? Simple y sencillamente porque la caída de Damasco, que era la capital de Siria, y la muerte de Resín, que era el rey de Siria, serían la señal de que Efraín estaba a punto de ser quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Aquí no se necesitaba ninguna señal, aparentemente era solamente cuestión de creer y llevar el conteo del tiempo. Sin embargo, hubo indicios de que el evento se aproximaba. Notemos que junto con la profecía que mencionaba el quebrantamiento de Efraín hasta dejar de ser pueblo, también se mencionaba Damasco, que era la capital de Siria, y Resín, que era rey de Siria. En ese tiempo los sirios eran aliados de las 10 tribus del norte. Por lo tanto, la caída de Siria serviría de señal y presagio de que se acercaba la caída también de las 10 tribus del norte. Alrededor del año 732 a.C., Tiglat-Pileser III, rey de Asiria, llevó a cabo una deportación parcial de los israelitas del reino del norte. Es decir, que fue un primer ataque, un primer encuentro entre Asiria y las 10 tribus del norte. Ese evento está registrado en 2 de Reyes 15:29. Dice, en los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglat-Pileser, rey de los asirios, y tomó, y aquí menciona varias ciudades que tomó, y dentro de esas ciudades se encontraba Galilea y toda la tierra de Nesfalí. ¿Y qué pasó con ellos? Bueno, se los llevó cautivos a Asiria. Eso ocurrió en el 732. Y alrededor de ese mismo año, del 732 a.C., este mismo Tiglat-Pileser, rey de Asiria, también tomó Damasco. Eso está en 2 de Reyes 16:9. Dice, subió el rey de Asiria contra Damasco y la tomó y llevó cautivos a los moradores de Kir. ¿Y qué? Y mató a Resín. Recuerden que este Resín aparecía en la profecía de Isaías 7:8. Con la caída de Damasco y con la muerte de Resín se presagiaba también la caída de las 10 tribus del norte. Después de la toma de Damasco y la muerte de Resín, rey de Siria, solo faltaba la caída de Samaria, que era la capital de las 10 tribus del norte, para que la profecía de Isaías 7:8 terminara de cumplirse por completo. Y este hecho se cumplió 10 años después, históricamente fechado en el año 722 a.C. O sea, la caída se culminó en el 722. Notemos que entre el cumplimiento de la señal anunciada, que fue la toma de Damasco y la muerte de Resín, que ocurrió en el 732, y el cumplimiento del evento profetizado, hay una diferencia de 10 años. Sin embargo, según 2 de Reyes 17, 5 y 6, el asedio de Samaria duró 3 años. Así que podríamos decir que en realidad fueron 7 años después de la toma de Damasco y de la muerte de Resín que empezó la caída de Samaria.
Seguimos. Otro evento importante que nos habla sobre los juicios de Dios es la destrucción de Jerusalén, llevada a cabo por los romanos en el año 70 después de Cristo. En Daniel 9:24 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. 70 semanas Dios les había asignado, en este caso al pueblo de Daniel, que eran los judíos. De esas 70 semanas, habrían 7 semanas y 62 semanas. En total estamos hablando de 69 semanas. 7 más 62, 69. ¿Qué pasaría después de esas 69 semanas? Obviamente al principio ubicamos las 7 semanas y después ubicamos las otras 62 semanas. Digamos que son dos segmentos de tiempo. Un fragmento de tiempo de 7 semanas y otro fragmento de tiempo de 62 semanas. Daniel 9:26 dice que después de las 62 semanas, es decir, después del segundo fragmento de tiempo, después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías. Y después de que se le quitara la vida al Mesías, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Entonces aquí podemos ver que una primera señal de la destrucción de Jerusalén y el templo, la primera señal de la destrucción de la ciudad y del santuario, era la muerte del Mesías. Por cierto, si hay alguien que esté un poco perdido con las semanas, las 70 semanas, esta profecía de las 70 semanas, voy a ver si puedo dejar un enlace por aquí donde explico los fundamentos, los principios de interpretación sobre cómo los judíos contabilizaban el tiempo en semanas de años. Aquí les voy a dejar un enlace por si alguien cree que necesita profundizar todavía un poco más al respecto sobre estas 70 semanas. Si tienen dudas al respecto, no comenten nada, primero vean este video y si aún todavía quedan dudas, entonces sí ya me pueden hacer preguntas con respecto de las 70 semanas, ¿vale? Entonces, una primera señal de la destrucción de la ciudad y del santuario sería la muerte del Mesías. Históricamente la muerte del Mesías está fechada entre los años 30 y los años 33 después de Cristo. Siendo que la destrucción de Jerusalén por los romanos ocurrió en el año 70 después de Cristo, podemos notar que hay una diferencia de alrededor de 40 años entre la primera señal y el cumplimiento del evento profético. Es decir, 40 años de diferencia entre la muerte del Mesías y la destrucción de la ciudad y del santuario. Sin embargo, esa no fue la única señal que profetizaba la destrucción del santuario o la destrucción de la ciudad y el santuario. También Jesús les había anunciado una señal a sus discípulos. ¿Cuál era esta señal? Leemos en Lucas 21:20, dice: pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan entonces que su destrucción ha llegado. Cuando vieren a Jerusalén rodeada de ejércitos. Esa era la señal. Lucas 21:20. Entonces hubo un momento que los romanos sitiaron Jerusalén. Sin embargo, después de haberla sitiado, hubo una repentina retirada por parte de las tropas romanas. Cuando las tropas romanas hicieron esa repentina retirada, sin explicación alguna, las tropas judías salieron en persecución de los romanos. Y cuando las tropas judías salieron en persecución de los romanos, en ese momento salieron los discípulos de Jesús que aún se encontraban dentro de la ciudad. Nadie pudo impedírselos porque los soldados estaban persiguiendo a los romanos. Lograron infligirle algunas bajas a los romanos, pero fue lo último que lograron hacer porque después de eso los romanos, enojados y llenos de cólera e ira, regresaron y atacaron con todo y destruyeron Jerusalén. Y en esa destrucción de Jerusalén no murió ninguno de los discípulos de Jesús, porque entendieron la señal, sabían la señal que Jesús les había anunciado, sabían cuál era el tiempo y cuál era el momento que estaban viviendo, y actuaron en consecuencia para salvar sus vidas. Por eso es bien importante conocer los tiempos proféticos que estamos viviendo, saber cuáles son las señales que nos indican el momento de lo que está aconteciendo y de lo que va a acontecer, para que podamos tomar decisiones oportunas en el momento preciso. Ahora, ¿habrá alguna señal indicando la destrucción de Damasco?
Según Daniel 11, la última potencia que se levantará en la tierra antes del levantamiento de Miguel será el rey del norte. Como ya les comenté en videos pasados, yo creo que ese rey del norte es Rusia. Daniel 11:40 dice que el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras, inundará y pasará. Y Daniel 11:45 dice que plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo. Como ya les mencionaba en otro video, el hecho de que se mencione el monte glorioso y santo en el contexto del levantamiento del rey del norte significa que el monte glorioso y santo ya estará establecido. Significa que Sion, el reino de Dios, ya habrá sido establecido. Ahora, como también ya les mencionaba en un video anterior, Miqueas 4:1 dice que en los postreros de los tiempos, el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes. Y Miqueas 4:3 dice que cuando el monte de la casa de Jehová sea establecido por cabecera de montes, se producirá un tiempo de paz donde no alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Si después del establecimiento del reino de Sion ya no habrán más guerras, entonces Damasco ya no podrá ser destruida, lo que nos lleva a sacar la siguiente conclusión. Que si Rusia es este rey del norte, noten aquí porque aquí hay 3 condiciones que voy a mencionar y estas 3 condiciones se tienen que cumplir. Número 1, si Rusia es este rey del norte, mencionado en Daniel 11:40, lo que va a hacer es que va a empezar a tomar territorios desde el norte hasta llegar a Siria, pasando por Turquía, llegando a Siria. Si Rusia es este rey del norte, es lo que va a pasar. Primera condición. Segunda condición, si Rusia toma las ciudades que están más al norte de Damasco, esas 2 ciudades que están más al norte de Damasco se llaman Hama y Homs. Esa sería la segunda condición. Y la tercera condición, si para ese tiempo Damasco no ha sido destruida todavía, significa que su fin ha llegado. Notemos 3 condiciones. Número 1, Rusia tiene que empezar a conquistar territorios desde el norte. Número 2, Rusia tiene que tomar las ciudades de Hama y Homs que se encuentran en Siria, ciudades que están más al norte de Damasco. Sería la segunda condición. Y la condición número 3, que para ese tiempo Damasco todavía no habrá sido destruida, es decir, todavía estará en pie como ciudad. Si se llegan a cumplir esas 3 condiciones, entonces significa que su fin ha llegado. Por lo tanto, quienes habiten en Damasco y quieren salvar sus vidas deberán salir de Damasco apenas estas 2 ciudades de Hama y Homs sean tomadas por Rusia, porque la próxima sería Damasco. Espero estar explicándome bien. Si se llegan a cumplir estas 3 condiciones, esto indicaría el fin de Damasco o el momento de la destrucción de Damasco, porque después del rey del norte ya no hay otro reino que se levante, es decir, es la última potencia mencionada en Daniel capítulo 11. Nadie podrá arrebatarle de las manos a Rusia el territorio de Damasco. Por lo tanto, ya no habría otro conflicto que podría ocasionar su destrucción. Ahora, necesariamente tienen que morir sus habitantes. Cuando Dios anunció la destrucción de Jerusalén en manos de Nabucodonosor por medio de Jeremías, aunque la ciudad ya estaba condenada, no así lo estaban sus habitantes. Dios les invitó a salir de ella a los que quisieran salvar sus vidas. Si leemos, por ejemplo, Jeremías 21 del 9 al 10, dice lo siguiente: el que quedare en esta ciudad morirá a espada, le dice Dios a los judíos. Morirá a espada, morirá de hambre o de pestilencia. Pero el que saliere y se pasare a los caldeos que os tienen sitiados, vivirá y su vida le será por despojo. Porque mi rostro he puesto contra esta ciudad para mal y no para bien, dice Jehová. En manos del rey de Babilonia será entregada y la quemará a fuego. Notemos que Dios ya había determinado la destrucción de Jerusalén. Dios ya había determinado la caída de Judá como reino. Pero eso no significaba que todos tuviesen que morir en la destrucción de Jerusalén ni en la caída de Judá. Dios les invitó a salir y que se unieran a los caldeos.
que se pasaran al otro bando, porque la ciudad ya estaba sentenciada a muerte. ¿Quiénes fueron los que murieron? Solamente los que no obedecieron, los que no hicieron caso, los que no creyeron a la palabra de Dios. Y sí hubieron muchas muertes, pero Dios les dio una salida, una puerta de escape. El que no creyó a la palabra de Dios murió. Así que tenemos que tener mucho cuidado cuando se presentan eventos profetizados, que Dios ya habló, que Dios ya dijo, hay que actuar en consecuencia, porque lo que Dios habla siempre se cumple. Ahora, ¿es posible saber la forma o el método de su destrucción? No hay nada especificado en la Biblia al respecto. Cualquier opinión sería entrar en el terreno de la especulación y también cualquier opinión sería válida, desde la caída de un meteorito hasta una posible catástrofe natural. En este escenario todas las opciones estarían sobre la mesa. Sin embargo, si ya más o menos tenemos una idea o especulamos, calculamos, estimamos o inferimos que la destrucción podría llevarse a cabo por medio del rey del norte, que sería Rusia, entonces pues podría ser prácticamente, o podríamos deducir que alguna arma de las más nuevas, de las más novedosas, podría jugar un papel importante en la caída o en la destrucción de la ciudad de Damasco. Esto ha sido todo por este video. Todavía falta un video más explicando cómo encuadro la destrucción de Damasco dentro de los eventos proféticos o dentro del escenario profético, tal y como yo lo entiendo. Y ya sería el último video, y ya después de eso pues ya no habría otro video sobre Damasco. Así que esto ha sido todo por el día de hoy y nos vemos en el próximo video.